Bienvenidas y bienvenidos a mi canal de YouTube. Eh, Vamos a hablar hoy de la anglósfera. Por cierto, os invito a suscribiros. Lo digo porque yo en muchas ocasiones hablo de la anglosfera, y es un concepto que se ha empezado a utilizar en ciencia política. Yo solo he escuchado a personajes muy potentes, como lo he aprendido, de Alfredo Jalife Rame o de Pepe Escobar o de otros politólogos críticos. Sabéis que yo soy politólogo también. Procedo de la clase obrera, pero estudié carrera ya luego y soy licenciado en Ciencias Políticas y Sociología y he ejercido de politólogo. He tenido esa suerte y la tengo. Bien, en primer lugar, la anglósfera geográficamente es aquel espacio de Estados Unidos y Gran Bretaña, Estados Unidos, lo que sería una zona puramente anglosajona en origen, al que hay que sumar también sus perritos falderos de Canadá y de Australia, antiguas colonias británicas. Como veis, el eje central es el Imperio Británico, el antiguo Imperio Británico, y eso es lo que le marca su carácter y su ideología. La anglósfera imperial tiene además dos sedes muy importantes en estos momentos, en mi opinión, que son la City de Londres, donde se mueve gran parte de todo el capitalismo financiero eurobritánico y también anglo-británico, y luego, por otro lado, la City de Nueva York. Es decir, esos dos grandes ejes financieros y el poder establecido en torno a lo que es el Reino Unido de la Gran Bretaña, Estados Unidos de América del Norte, y luego su esfera de influencia, que es fundamentalmente la OTAN. A la OTAN hay que sumarle, evidentemente, a Australia, que no es de la OTAN, pero hace todas las políticas que le indican tanto Estados Unidos como el Reino Unido. En alguna ocasión ha querido mantener alguna posición algo independiente, pero jamás lo ha conseguido. Y de hecho los australianos han intervenido en auxilio del Imperio Británico siempre que ha hecho falta, tanto en la Primera como en la Segunda Guerra Mundial, como ahora. Por tanto, igual que los canadienses, aportando hombres, material de guerra, miles de muertos en honor y loor del Imperio Británico. La idea de la anglósfera es una idea basada fundamentalmente en el capitalismo, un capitalismo de dominio anglosajón, en el colonialismo, no neocolonialismo, sino colonialismo, y ahí está la vocación imperial del Imperio Británico, ya venida a menos, pero también está la vocación colonial heredada por Estados Unidos de América del Norte, dado que la cultura dominante en Estados Unidos, a pesar de que es un estado en gran parte multiétnico y multirracial, pues la cultura dominante es la de los blancos, anglosajones y protestantes. Esa es la cultura dominante. Y además, la anglosfera es un proyecto civilizatorio, es un proyecto de civilización occidental, occidentalista, colonial, colonialista, blanca, racial, racista, capitalista, protestante. Esto es importante. ¿Por qué? Porque a lo que son las fuerzas auxiliares de la anglósfera, muchos países de la OTAN, sobre todo los países mediterráneos de la OTAN, los anglosajones los desprecian. Durante la crisis de 2008 nos llamaron los pigs, que pig en inglés quiere decir cerdo en castellano, que eran Portugal, Italia, España y Grecia. Es decir, a los católicos mediterráneos nos desprecian. Y nuestros dirigentes son tan despreciables que no solo le ríen todas las gracias a la anglósfera, sino que son parte de sus tropas auxiliares. Porque igual que el Imperio Romano necesitó no solo de sus legiones para mantenerse y expandirse, sino de tropas auxiliares de países que había colonizado, pues ese es el papel que juegan, gracias a nuestros dirigentes, la mayor parte de los estados europeos, que no velan por sí y sus intereses, y menos sus intereses de la clase trabajadora, sino velan por los intereses del gran capital financiero
angloamericano. En su afán colonial, pues bueno, todos sabemos el gran imperio colonial que en su momento tuvo el Imperio Británico, junto con el francés, junto con el español, pero todos estos ya pasaron. De hecho, el Imperio Británico siempre fue enemigo del Imperio Español y siempre lo fastidió todo lo que pudo. El Imperio Español pues entró en decadencia, duró realmente como tal imperio potente poco tiempo, poco a poco fue luego un poco más de 100 años, poco a poco fue decayendo hasta el punto de que cuando algunas de las potencias latinoamericanas alcanzan su independencia, Inglaterra ya las había penetrado, y si no Inglaterra, posteriormente Estados Unidos. Por lo tanto, América Latina cae, digamos, en las redes de la anglosfera durante el siglo XVIII y durante el siglo XIX y gran parte del siglo XX, incluso zonas importantes durante el siglo XXI. Por lo tanto, hay una voluntad imperial. En estos momentos, en la situación bélica que hay, prebélica, bélica diría yo, la anglosfera está en guerra con Rusia, la anglosfera está en guerra también con el mundo árabe. Y me diréis, ¿con el mundo árabe? ¿Con lo de Gaza? No, mira, vamos a ver. El nacimiento del Estado de Israel en el año 48 es una excrecencia, es decir, es un excremento que caga el Imperio Británico en el año 47, ya en decadencia, cuando los terroristas judíos acogotan a las fuerzas coloniales británicas y se busca una solución y se decide pues finalmente apoyar la idea del sionismo, que era colonizar Israel. Y además les viene bien colonizar Israel porque es una forma de dominar y de controlar el canal de Suez, el Mediterráneo Oriental y los grandes países de producción petrolífera como es Arabia Saudita, como es Irak y como es toda la zona Suez, os decía, pero también incluso llegando hasta Libia, es decir, es una gran zona de producción petrolífera con un paso marítimo muy importante. Claro, ¿qué ocurre? Que para eso necesitan aniquilar cualquier resistencia. ¿Y cuál es la resistencia más coherente que hay frente a la operación colonial de la anglósfera en Oriente Próximo, que es el mal llamado Estado de Israel, es decir, el ente sionista? Pues que los palestinos y las palestinas se resisten. Y resisten. Y Palestina existe y seguimos hablando de Palestina porque gracias a la resistencia palestina en sus diferentes fases, desde la OLP hasta en estos momentos el movimiento de resistencia islámico Hamas y otros movimientos de resistencia, incluidos la OLP también, o los sectores, digamos, más nacionalistas y más comprometidos con el pueblo palestino de la OLP, pues están digamos, existiendo y por lo tanto están molestando a la anglosfera. Por eso la anglosfera apoya todos los crímenes, apoya el gran campo de concentración, el gran holocausto del ente sionista contra el pueblo palestino y apoya también el hecho de que el ente sionista quiera expulsar a todos los palestinos de su tierra, porque si no, no se explicaría la situación que hay. Pensar con racionalidad. Vamos a ver, la derecha y la extrema derecha de toda Europa son aliadas de la anglosfera. Como son aliadas de la anglosfera, son aliadas del sionismo. Sionismo y anglosfera van íntimamente unidos. De hecho, los grandes capos del sionismo, que son los grandes banqueros y los grandes propietarios de fondos de inversión, no viven en Israel, viven en Estados Unidos y viven en Gran Bretaña desde hace siglos, pero teledirigen Israel. Por lo tanto, ahí hay toda una situación que hemos de ser conscientes. Y en estos momentos, ¿cuál es la diferencia entre ser una persona coherente y estar por la democracia, la libertad, la solidaridad y por el socialismo? Pues estar enfrentados a la anglosfera, porque anglosfera es colonialismo, porque anglosfera es guerra en Ucrania, es holocausto en Gaza y Cisjordania. Eso es lo que en estos momentos está representando la anglosfera, que además es el eje fundamental del imperialismo que circula todo en torno a él. Por eso, operaciones como la de los BRICS les molestan profundamente,
por eso hay estados como Venezuela que les molestan profundamente, y por eso Europa, la Unión Europea, es también su enemigo. Es decir, ellos lo que hacen con la Unión Europea no es apoyar la Unión Europea, sino que es tener sojuzgada a la Unión Europea en beneficio de sus intereses bélicos, que en el fondo son sus intereses coloniales y sus intereses de imponer la civilización blanca, anglosajona y protestante contra todas las demás civilizaciones, la civilización católica, la civilización musulmana, la civilización ortodoxa, cristiana, la civilización, por supuesto, confuciana y la gran cultura china de siempre. Es decir, se trata de un dominio, al fin y al cabo, tratan de imponer un dominio mundial militar civilizatorio. El problema es que no pueden conseguirlo. Y que en estos momentos lo que es el sur global está comenzando a salirle respondón. Luego, ¿cuál es nuestro papel? Nuestro papel no está en la anglósfera ni con la anglósfera. La anglósfera nos quiere, nos domina, nos controla y nos arruina. Y nos hace que podamos, nos impide comerciar y obtener productos mejores, baratos y enviar nuestros productos, nos impide tener mercados que no sean los que ellos controlan, nos impide estar sojuzgados a su moneda, al dólar, nos obliga a estar colonizados por el dólar y por lo tanto nosotras y nosotros somos también una colonia. En el caso europeo, en el caso español, clarísimamente, además con ocupación militar de la anglósfera y del imperialismo angloamericano. Bueno, espero haberos dado una opinión y que esto os sirva para reflexionar y para apoyar todas las causas que luchan por la soberanía, por la paz, por la independencia y por la justicia y el reparto, por un comercio justo, por un mundo justo, por el socialismo. Muchas gracias.